Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño y les doy la bienvenida a este momento de intimidad, a este pequeño rinconcito, el rincón del diácono, donde vamos a meditar la palabra de Dios. Meditar para amar, meditar para crecer. Pues bueno, es ya miércoles 23 de agosto, llegamos a la mitad de la semana 20 de tiempo ordinario y seguimos meditando el libro de Jueces en la primera lectura, capítulo 9, versículos del 6 al 15. Fíjense, este pasaje es muy interesante porque trae una parábola, o sea, como ya las parábolas no fueron inventadas por Jesús. De hecho, seguramente María le contaba historias a Jesús cuando era niño y él quedaba tan conmovido con las historias que después utilizó esa misma metodología para enseñar a sus discípulos. Nos presenta este pasaje donde se proclama como rey a Abimelech. Abimelech es proclamado como rey y le van a dar la noticia a su hermano Jotam. Y Jotam es instrumento de Dios para darles un mensaje al pueblo. Les dice, escúchenme hombres de Siquem y que Dios los escuche a ustedes. Y les presenta esta parábola. Les soy sincero, cuando yo la escuché, cuando yo la leí la primera vez, yo la entendí mal, porque yo estaba pensando que los primeros tres estaban dando una respuesta negativa y que el mensaje positivo era el cuarto. ¿A qué me refiero? Fíjense lo que dice. Dice, una vez los árboles fueron a buscar un rey. Le dijeron al olivo, sé nuestro rey. Pero el olivo le respondió, voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Y entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. La higuera le respondió, voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces van y le dicen a la vid, ven a ser nuestro rey. Pero la vid respondió, voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Y finalmente todos los árboles, le dijeron a la zarza, ven a ser nuestro rey. La zarza le respondió, si de veras quieren hacerme rey, su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces yo pensé, porque los demás dicen, voy a renunciar a esto, voy a renunciar, o sea que los otros no quisieron renunciar a nada para ser rey y pensé que pues esos eran los malos, el bueno era la zarza que sí lo aceptó, pero no es así, mis hermanos, porque dice estas tres cosas, tanto el olivo como la higuera como la vid, si recuerdan son muy utilizados en las parábolas de Jesús, en los mensajes, porque eran cosas de mucho valor. De hecho todavía hoy el aceite de olivo es un aceite caro, porque es muy saludable y las personas que tenemos colitis o padecemos de algo, pues nos recomiendan siempre tomar el mejor aceite, preparar los alimentos con el aceite de olivo. Los higos son un fruto muy rico y muy saludable y la vid, pues imagínense que tanta viñedos que hay y el vino que alegra el corazón humano cuando es con medida. Entonces aquí más bien el mensaje era cuál es el motivo por el cual aceptaban ser rey. Aquí es lo que les está cuestionando. ¿Por qué aceptó ser rey y por qué pusieron rey a esta persona sin consultarlo con Dios? Porque los dos decían, tanto el olivo como la higuera como la vid, decían no voy a renunciar al fruto, a lo que yo produzco para ir a presumir por encima de los demás. O sea, ¿cuál es tu razón de aceptar un puesto de jefe o de ser rey? ¿Realmente el seguir sirviendo a los demás o solamente ahora soy el más poderoso de todos? Es interesante este mensaje que da el libro de los Jueces en los versículos de hoy. En el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Jueces, que es un versículo que no es tan largo, el de Mateo es más largo la historia. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Nos habla de una parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Fíjense, aquí es bien importante. Nos habla de un propietario que contrata trabajadores para su viña. Nada más que a un grupo los contrató, dice, al amanecer. A otro grupo los contrató a media mañana. A otro grupo los contrató a mediodía. A otro grupo a media tarde. Y finalmente halló otro pequeño grupo que salió al caer la tarde. Ya cuando estaba por terminar el día,
todavía contrató otras personas para que fueran a su viña. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que solamente al primer grupo, dice, salió a contratar trabajadores para su viña al amanecer. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. O sea, con ellos quedó que su sueldo iba a ser 1 denario por el día de trabajo. Y luego dice que con los que salió después, tanto a media mañana, a mediodía, a media tarde, al caer la tarde, ya no les dijo cuánto les iba a pagar. Solamente les dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que sea justo. O sea, solamente les dijo eso, no les dijo cuánto les iba a pagar. Y entonces todos los trabajadores se pusieron a trabajar en la viña del Señor. Unos desde que empezó la mañana, y obviamente a la hora del pago, estos esperaban recibir más. Entonces al final del día, cuando el dueño de la viña le dice al administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzaron por los últimos. Dice, comenzando, es interesante que el dueño de la viña le da esas instrucciones. Empieza con los últimos y termina con los primeros. Y entonces pasan los últimos, los que llegaron al caer la tarde. Acuérdense que ya casi trabajaron a lo mejor 1 o 2 horas y les pagó 1 denario a cada uno. Y luego vinieron los que llegaron a media tarde y les dio 1 denario a cada uno. Y luego pasaron los que llegaron a mediodía y les dio 1 denario a cada uno. Y luego llegaron los de media mañana y les dio 1 denario a cada uno. Pues entonces los que llegaron desde el amanecer, que vieron todo eso, se frotaban las manos. Imagínate, si eso recibieron un denario, ¿cuánto vamos a recibir nosotros? ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando llegan, les dan 1 denario a cada uno. Y entonces, pues obviamente, ellos se enojan y les reclaman. Le dicen, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora. Y sin embargo, le pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Fíjense, si tomamos solamente esto último, sí podemos decir que injusto fue esta persona. ¿Cómo te sentirías tú si a ti y a mí nos contratan y a mí me pagan más que a ti, siendo que yo hago más poquitas cosas? Eso es bien común. En la mayoría de mis trabajos, siempre había personas quejándose que decían, no, hombre, aquel es bien flojo, ni hace nada, y en cambio tiene un dineral. Y en cambio nosotros que trabajamos más, nos pagan más poquitos. Y entonces había mucha gente que se quejaba. Yo me acuerdo mucho de un caso de una compañera que siempre se quejaba de eso. Y otro compañero le decía, a ver, ¿te están quitando de tu sueldo a ti para darle a él? Y él decía, pues no, entonces ¿qué te quejas? A ti te están pagando lo que te ofrecieron. Si a él le quieren dar más, pues a ti qué te importa, ¿verdad? Es lo que decía esta persona. Y es el mensaje que está dando aquí. Si lo vemos solamente lo relacionado con lo trabajado, con lo que te pagan, pues es injusto, porque si yo trabajé 8 horas del día, me paga lo mismo que el que trabajó 1 hora. A ver, espérame, nada más que cuando yo te contraté a ti en la mañana, te prometí que era 1 denario tu sueldo y tú aceptaste. Eso era lo justo. Si yo quiero ser bueno con los demás y darle lo mismo que a ti, ¿por qué te vas a enojar? ¿Verdad? Entonces, por eso, esa es la respuesta que le da el Señor cuando dicen, ellos trabajaron 1 hora y les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso de todo el día y del calor. Y el Señor le respondió, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Así es la misericordia de Dios. Nosotros creemos que porque yo ya tengo 20 años de servir al Señor, y ahora soy diácono y ahora estoy más cerca, pues yo voy a recibir más que... No, el premio va a ser el mismo reino de los cielos que va a recibir. Y fíjate, los apóstoles, los discípulos que dieron su vida por Jesús, que lo defendieron, que trabajaron, entraron al mismo reino de los cielos que el criminal en la cruz, al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El premio es el mismo para todos. Porque esa es la misericordia de Dios. Y no puedo quejarme yo de que me vaya, porque a mí no me da es que dicen, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Entonces va a haber niveles, ¿verdad? O sea, va a haber habitaciones muy grandes donde yo voy a estar porque yo soy diácono. Y va a haber otras habitaciones chiquiringuillas donde van a estar ustedes, que nomás son seguidores. Y no es así.
Eso de mi casa, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, no necesariamente se refiere a habitaciones como estas, no sabemos, es un misterio lo que es el reino de los cielos. El Señor lo que nos quiere enseñar con estas parábolas es que el reino de los cielos es algo a lo que tenemos acceso todos, que todos tenemos acceso a la misericordia de Dios, solamente tenemos que ser humildes, reconocerlo y aceptar que mi hermano, aunque acabe de convertirse apenas ahorita, él tiene derecho a lo mismo que yo, que mi conversión fue hace muchos años, porque no podemos ser egoístas. Termino con una historia que precisamente el padre Javier Hernández un día nos platicó, y le he escuchado otras versiones, pero él nos la platicó de una señora que era muy egoísta, y cuando muere, su ángel guardián pues está tratando de salvarla y de interceder por ella, y el Señor le dice, busca aunque sea una acción en la que vea algo de misericordia en esta persona y se va a salvar. Y entonces el ángel se pone a buscar en la historia de esta mujer y encuentra un día que una persona fue a pedir limosna y la señora enojada le dijo, ya no estés molestando, ten, y le aventó una cebolla. Y entonces el ángel dijo, mire señor, pues a lo mejor muy rebuscado, pero aquí al menos ayudó a una persona. Y le dice el Señor, bueno, está bien, desde el cielo, dice, amarra este cordón mágico, aviéntaselo a la mujer, ve y dáselo a la mujer y dile que se agarre de esa cebolla, por esa obra buena la voy a sacar de donde está para traérmela al cielo. Y entonces la mujer feliz agarra la cebolla y la empiezan a subir hacia el cielo y la mujer va feliz porque ya va saliendo de ahí, pero los demás que están abajo ven eso y uno se salta y se pesca de una pierna y otro se salta y se pesca de otra pierna y otro, y así se van pescando tratar, y lo que hace ella es darles patadas, soltarlos hasta que los suelta todos y se caen. Y cuando se caen, ella también se cae y regresa al lugar de castigo. ¿Por qué? Porque ese cordón era mágico. Podía llevar a todos los que quisieran salvarse si se agarraban de la señora. Pero si la señora actuaba con egoísmo, ese cordón se cortaba. Entonces, a veces creemos que nosotros somos los únicos merecedores de la misericordia de Dios, pero aún el peor criminal que me esté viendo ahorita, si se arrepiente, si regresa al Señor, pide perdón, puede tener acceso al reino de los cielos igual que tú, igual que yo. ¿Es injusto? No. Ese es el amor y la misericordia de Dios, que es más grande que cualquier pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu familia.